darme cuenta que ya lo tiene listo. Vamos a leer del 15 al 23. Y vamos a leerlo todos, amén. Ok. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leámoslo todos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, también que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar, hermanos. Padre poderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, abremos este estudio, esta enseñanza, Padre poderoso. Guíanos, Padre Santo, para expresarla conforme a tu voluntad y no la mía, Señor. En el nombre de Jesús te ruego por cada hermano que se ha hecho presente, Señor. Por favor, pon en ellos, Señor, esa sed, ese deseo de aprender más de tu palabra, Señor. Pon esa sed que queme sus interiores, Padre, para escudriñar y aprender tu camino, tu palabra, Padre Santísimo, Señor, para estar preparados en el momento de la prueba, en el momento que venga ese momento difícil, para poder saber cómo contestar, cómo responder, Padre poderoso, cómo caminar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a serte fieles cada día más y más y más, y que la sed de tu Espíritu Santo dentro de nuestro interior corra cada día más y más. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Como ven ahí en la pantalla, vamos a hablar de la iglesia de Colosenses. Amén. Me gusta siempre poner un mapa para que nos demos cuenta dónde estaba la iglesia. Vemos ahí que en el recorrido que Pablo hizo, si ustedes observan, no se ve que Pablo haya hecho una parada o que se haya llegado a esa iglesia, ¿verdad? Todo su recorrido pasa por los lados, pero no se ve que haya llegado a esa iglesia. Según el estudio, Pablo nunca llegó a la iglesia de Colosenses. Simplemente escribió la carta para los colosenses. Y está interesante es la carta de Pablo. ¿O para allá ahora? No, pues hay que aprenderlo primero. Ok. Voy a tratar de empezar. Nuestro bosquejo, hermanos, es Cristo y su relación con el Padre y la creación. Es el primer punto que vamos a estudiar. Amén. Del 15 al 17. Los versículos del 15 al 23 está distribuido en 3 secciones. El primero es Cristo y su relación con el Padre y la creación.
El segundo título es Cristo y su obra redentora, y el tercero es Cristo y la iglesia. Amén. Cuando nosotros entendemos bien los títulos y el tema, lo demás, les aseguro que aunque no nos lo llevemos, pero con el tema y el título que nos llevemos, vamos a entender de qué se trató la clase. Gracias, hermano. Amén. El tema se llama Canto a la persona y obra de Cristo. Canto, se cree y se dice que esto, del 15 al 23 es como un canto hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso el tema se llama Canto a la obra de Cristo. Y para hacer un repaso, porque ya el siguiente domingo que viene vamos a empezar hablando del Espíritu Santo, amén, para que no se lo pierdan. Es bien interesante conocer cómo el Espíritu Santo está obrando ahora en la iglesia. Amén. Así es de que los invito a que no se pierdan ninguna clase que viene para los siguientes domingos. Nuestro hermano Juan habló de 3 sectas. Amén. Y una de las sectas son los judaizantes, los ascetas y los esenios. Él nos estuvo explicando cada función de cada secta. Amén. ¿Cuál eran las funciones que estaban ellos realizando en la iglesia de Colosenses? No voy a entrar mucho en ese tema porque nuestro hermano Juan ya lo explicó, pero nomás quiero hacerles énfasis de que voy a leer, dice, en las iglesias de Colosenses se habían infiltrado varias herejías que enseñaban que Cristo era más que una de las muchas deidades. Ahí, eso es bien importante porque ahí vamos a empezar a explicar sobre estos temas que nuestro hermano Juan explicó y por qué Pablo es que empieza a hablar del 15 al 23 sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice, el primero, dice, Pablo se informó por medio de Epafras de lo que estaba sucediendo cuando Epafras lo visitó en la prisión y escribe esta carta para explicarles que Jesucristo era Dios. Ahí está todo el énfasis, hermanos. Como explicó nuestro hermano Juan, empezaron a entrar sectas, amén, con herejías que no estaban de acuerdo a lo que Pablo enseñaba. Entonces, ya entendimos eso, ¿verdad? Ya nuestro hermano Juan nos explicó sobre eso. Ahora vamos a entrar a nuestro estudio. Nuestro primer título era Cristo y su relación con el Padre y la creación. Amén. Vemos en Colosenses 1, 15 al 17. Y fíjense cómo empieza Pablo tratando de explicarle al pueblo a la iglesia de Colosenses cómo entra, cómo se introduce en esa carta para explicarles que Jesucristo no era lo que las sectas estaban tratando de introducir en la iglesia. Amén. Y eso es bien importante también, hermanos, que tengamos mucho cuidado de lo que a veces se introduce en las iglesias. Nuestros líderes, nuestros oficiales, nuestro cuerpo de liderazgo de esta iglesia, tiene que estar bien atentos siempre en esas áreas para ver qué es lo que se introduce en esta congregación. Amén. Y estar preparados para saber contrarrestar esas ideas o a veces costumbres que se traen de otros lugares aquí. Eso es bien importante, hermanos. Y eso es una palabra para liderazgo, amén. Entonces dice 1, en el principio era el verbo y el verbo era ¿qué? Con Dios. Y el verbo era Dios. En Juan 1:1 nos explica eso, que el verbo era Jesucristo. El verbo era Dios, amén. Entonces ahí en el principio no está hablando de que era Jesucristo, que era el Espíritu Santo. Ahí lo que está hablando es que el verbo era Dios, Él era Él mismo Dios. Entonces, si usted me sigue, poco a poquito se va a ir dando cuenta cómo se va a desalojar, se va a ir enseñando desarrollando el estudio, amén. Entonces, vamos a hablar sobre la imagen, la descripción de Cristo como la imagen de Dios. Entonces, Juan ya se introdujo enseñando que Jesucristo era Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Verbo era Dios. Amén. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando dice el primogénito de toda creación, muchas iglesias o algunas personas han confundido creyendo que Él fue criado. Nuestro Señor Jesucristo no fue criado. Amén. Él era Dios antes, vino a la tierra siendo Dios, se fue siendo Dios y sigue siendo Dios.
Amén. Él no fue una criatura que fue criada por el Padre. Entonces ahí Pablo lo que está explicando es que Él es la imagen mismo del Dios invisible. Cuando Jesucristo se encarnó en María, Él tenía que venir de esa forma a la tierra para poder socializar, para poder introducir el evangelio a través de Él. Amén. Él no podía venir como un espíritu porque no lo íbamos a ver. Entonces Él tenía que ser visible para la humanidad. Por eso Él vino en espíritu y encarnó en María para poder ser visible a través de nosotros. Dice en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos porque no les resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién es la imagen de Dios? Es Jesucristo, es lo que les estoy diciendo. La imagen de Dios, el Padre, es Jesucristo. ¿Ustedes creen que el Padre iba a poder venir en espíritu a la tierra? No iba a poder venir en espíritu porque en primer lugar no lo íbamos a ver. Amén. Y no se iba a poder cumplir lo que iba a acontecer más adelante. Amén. Entonces Él tenía que ser visible a través de carne, a través de cuerpo. ¿Sí se me entendió? ¿Sí? Ok. Fíjense, dice, Juan afirma con plena claridad que nadie ha visto a Dios. Y en sí, a Dios nadie le ha visto. Pero sí hemos visto, sí se miró a Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Amén. Se le miró en carne, en cuerpo. Y las acciones que Él hacía, las hacía porque Él era Dios. Amén. Él mismo era Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí entendemos ese versículo? Ese que dice, a Dios nadie le vio jamás, al Padre. Al Padre nunca le hemos visto. Amén. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es lo que les estaba explicando anteriormente. Que Jesucristo vino a la tierra para darnos a conocer al Padre. Y el Padre estaba dentro de Él y Él era Dios. Amén. En Filipenses 2:6-7 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si a Jesucristo no lo hubiéramos importado, ¿ustedes creen que Él hubiera tenido necesidad de venir a la tierra? Él era Dios, Él estaba a gusto allá. Pero como somos su creación, somos la niña de sus ojos, algo precioso para Él. Él no escatimó en dejar su trono. Dejó su trono para venir por nosotros. Amén. Dice el 7, sino que se despojó, miren lo que le estoy diciendo, sino que se despojó a sí mismo. Dejó su trono para venir por nosotros. Amén. Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Es lo que he estado mencionando. Amén. Dejó su trono, se encarnó en María, se hizo hombre, pero seguía siendo Dios. Amén. En Juan 1:15, les voy a leer Juan 1:15 rápido. Búsquenlo ahí, hermanos, para que se gocen conmigo. Juan, ahí está abajo, Juan 1:15. Fíjense lo que dice Juan 1:15, dice, ¿ya lo tenemos? En Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él, fíjense, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Ese versículo enseña mucho, hermanos. Esos versículos enseñan mucho de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Jesucristo era la luz. Jesucristo es luz también. Vamos a Filipenses 2, 6 al 7. Fíjese cómo Pablo se está introduciendo al pueblo a la iglesia de Colosenses. Amén. Fíjense, 2, 6, 7. Capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, ¿lo tenemos? El cual siendo en forma de Dios no estimó, fíjense, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Ok? Luego dice 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Jesucristo era el Dios? ¿Jesucristo era Dios? No, yo quiero que contesten con seguridad. Contestemos con seguridad, porque es lo que estamos entendiendo, que Dios, Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo es el mismo en tres personas. Amén. Pero lo que quiero que entendamos es que el Padre hizo una función, Jesucristo hizo otra función y el Espíritu Santo está trabajando ahora. Ahorita es el tiempo del Espíritu Santo. Amén. El tiempo de Jesucristo ya pasó. El tiempo de Jehová Padre ya pasó. Pero en sí son tres funciones en una. Él sigue siendo el mismo. Amén. Quiero que quede claro eso. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios, pero en tres funciones. Les puedo mencionar una metáfora sobre el sol. ¿Alguien puede ver el sol directamente? No. Nadie puede ver el sol, se le queman los ojos. Así representa al Padre. ¿Quién puede ver la luz? Podemos ver la luz. Apáguenle aquí, verán que no vemos nada. Así es Jesucristo, se pudo ver. Amén. Fue visible Jesucristo. ¿Alguien puede ver el Espíritu Santo? Nadie lo puede ver, pero sí lo puede sentir. Amén. Cuando lo siente el Espíritu Santo, ¿cómo siente ese fuego que le corre dentro de usted? Y esos que tienen ese don de los ríos de agua viva que fluyen dentro en su interior y siente que un minuto, 1 hora, 2 horas se le hizo un minuto, no siente el tiempo cuando se mete en la presencia del Espíritu Santo y empieza a sentir esos ríos de agua viva que le fluyen de arriba abajo, ese calor que siente que lo quema. ¿Qué es eso? Es el Espíritu Santo ministrando, dándole calor, haciéndole sentir su presencia, teniendo una intimidad hermosa con Él. Eso es el Espíritu Santo, ese es el calor. Volviendo a la metáfora, eso es el sol, luz y calor. Eso es una metáfora que trato de hacerles entender que es el mismo, pero en tres funciones. ¿Se me entendió? Amén. Gloria a Dios. En Hebreos 1, eso se los voy a dejar de tarea, amén. Hebreos 1, 1 al 3, también habla de lo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y como les digo, nuestro tema es canto a la persona y obra de Cristo. ¿Ok? Estamos hablando sobre la imagen de Jesucristo, hecha carne en la tierra. Dice, Él es el agente de la creación, ya establecida la deidad de Jesucristo, entramos a la creación. Entonces, voy a hacer un repaso rápido. Ya entendimos que la imagen de Dios Padre se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a lo que es la creación. Dice 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué dice? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Qué hermoso. Es Jesucristo haciendo la creación, es Jesucristo haciendo todo el universo, es Jesucristo haciendo todo para Él mismo. Amén. 17 dice, y Él es, ayúdenme, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Jesucristo existió antes?
Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven en su corazón, hermanos. Jesucristo ha sido siempre. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Nomás que Pablo lo que le está tratando de introducir a la iglesia colosenses es que se den cuenta que Jesucristo era Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Para que las sectas que se estaban introduciendo y metiendo ideas de que Jesucristo era un ángel, que Jesucristo no era Dios. No, ahí por eso Pablo le dice, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Espíritu Santo, Jesucristo es el Hijo. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar a la iglesia de Colosenses. Entonces, yo quiero que los que estemos aquí nos llevemos eso en nuestro corazón. Si ya no se lleva el tema, no se lleva nada de lo que yo hable, lo que sí quiero es que ustedes se lleven que Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Espíritu Santo y Jesucristo es Dios. Con eso yo me voy a sentir satisfecho de todo el trabajo que se realizó. Amén. ¿No le hemos leído Juan 1:3? No, ¿verdad? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces los colosenses están en la carta, están tratando de entender lo que Pablo está explicando en la carta. Dice, Pablo habla, porque él bien teólogo, ¿sí? Explica esos detalles. Hermanos, les voy a decir algo. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, no entendiéramos esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque Pablo usa unas palabras bien guiadas por el Espíritu Santo y bien teólogas, que nosotros decimos, wow, cómo fíjese el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y usted dice, y Él. ¿Quién es el que le revela quién es Él? El Espíritu Santo le revela a usted de quién está hablando. Cuando menciona, el acento dice, y Él. Yo puedo cambiarle ahí, pero yo no debo cambiar la palabra de Dios. Amén. Entonces, pero si dentro de mi humanidad yo dijera, y Jesucristo es antes de todas las cosas, no estoy fuera de orden, porque le estoy dando la gloria a Jesucristo. Amén. Pero no está escrito así. Está escrito, y Él es antes de todas las cosas. Entonces yo le podría cambiar, y Jesucristo es antes de todas las cosas. Y todas las cosas son en Jesucristo y en Él subsisten. Yo puedo cambiarle ahí, para que usted me entienda mejor. Pero el Espíritu Santo le va a revelar que de quien está hablando es de Jesucristo. Y así los colosenses. El Espíritu Santo les reveló que de quien Pablo estaba tratando de explicarles era de Jesucristo, que Jesucristo no era ni un ángel, ni una imagen, ni nada inventado como un Dios con D minúscula, sino que Él era el Dios creador de los cielos. Amén. Vamos bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay cinco puntos voy a regresar. Hay 5 puntos ahí que quiero que se resalten. El primer punto que vamos a resaltar es, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Amén. El otro punto es 2. Todo fue creado por medio de Él. Recuerden lo que hemos estado hablando, que todo lo crió Él. Y para Él mismo. Amén. Y luego dice, Él es antes de todo lo que se crió. Él era antes, Jesucristo. Y todas las cosas subsisten. Si Él nos suelta, agárrate pelota del mundo. Se va por todo el universo, amén. Ok, vamos a entrar al punto número 2. Ya estudiamos que Jesucristo es la imagen de Dios. ¿Me entendieron, verdad? Segundo punto, Él es el creador de la creación, Jesucristo. Ahora vamos al punto subtítulo número 2. Su obra redentora, Cristo y su obra redentora.
En el inciso A dice, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Quién sabe que Él es la cabeza de la iglesia? Todos sabemos que Él es la cabeza de la iglesia. Todos sabemos que Él es el que controla la iglesia. Amén. Y dicen los versículos, fíjense cómo les empieza diciendo Pablo. Volvemos al punto, a cuando dice Él. ¿Ven ahí la E y la L? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los que hemos sido redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Esos somos la iglesia. Él vuelve a mencionar, dice, voy a repetir, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y luego dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él fue el primero que resucitó, ¿verdad? Por eso dice que Él es el primero, amén, el que resucitó. Dice, puse ahí, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. En Romanos 12, 4 al 5 dice el versículo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si va a 1 Corintios 12, usted va a encontrar cómo Pablo explica todo el trabajo de la obra de Cristo basándose a un cuerpo, amén. Ahí lo puede leer, esa es otra tarea para usted. Entonces estamos entendiendo la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él es el agente de la restauración de todas las cosas, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. ¿Qué entendemos ahí? ¿Alguien que me ayude? Bueno, entonces les voy a dar lo que el Espíritu Santo me ha dado a mí. El reconciliar consigo todas las cosas. Nos está reconciliando a nosotros con Él. Les voy a hablar de la humanidad. Dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Se recuerdan cuando fue la caída de Adán? Adán dejó todo en manos del enemigo. Amén. Entonces ahora viene Jesucristo. ¿Para qué? Para volver a obtener todo lo que le había entregado a Adán, al enemigo. Entonces, al Él venir y morir, Él empieza a reconciliar a toda la creación, toda la humanidad hacia Él, porque estábamos desconectados de Dios ya. No había una conexión con Dios, porque el enemigo tenía el control del mundo, pero cuando Él viene y muere por nosotros, empieza a reconciliarnos a nosotros para Él mismo. ¿Sí me entendieron? Okay. Por eso dice, para reconciliar consigo todas las cosas, lo humano, todo lo que se mueve en el mundo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, donde murió Jesucristo. Todo eso ustedes ya lo saben. Vamos al punto número 3. Cristo y la iglesia, el agente de la reconciliación de los creyentes. Es lo que estábamos hablando. 21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Anteriormente no teníamos al Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando reconocimos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna, entra la reconciliación de Dios hacia cada uno de nosotros. Dice el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Ahí está hablando de cuando ya el Señor nos tome y nos lleve, presentarnos ante Él mismo, amén, santos e irreprensibles.
Dice en Efesios capítulo 2, 1 al 22, nos habla Pablo de la salvación por gracia y explica la reconciliación del hombre hacia él. Si usted quiere entender bien, vaya al Efesios 2, del 1 al 22, y el Espíritu Santo le va a revelar la reconciliación y la muerte de nuestro Señor Jesucristo para reconciliar al hombre hacia Él mismo. Amén. Por razones del estudio no podemos extendernos en todos esos puntos, que hay mucho por el Espíritu ahí. Amén. Ya casi terminamos. Dice, la iglesia necesita serle fiel hasta el fin. ¿Quién es la esposa de Dios? La iglesia. ¿Eh? Nosotros queremos, ahora le voy a decir humanamente, nosotros como hombres queremos que nuestras esposas nos sean fieles. Amén. Y el esposo también quiere que, gloria a Dios. Amén. Y la esposa también quiere que el esposo le sea fiel. Amén. Gracias, hermana. Sí, hay una palabra que se me fue, que retroactiva, algo así, que es das, recibes. Amén. Recíproca. Esa, gloria a Dios. Estamos ahí, estamos entendiendo. Entonces, dice, la iglesia necesita ser fiel hasta el fin. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ustedes, hermanos, han observado que el evangelio ahorita se está predicando en todo el mundo. Usted en cualquier red que entra va a encontrar a algún hermano que está siendo usado por Dios predicando el evangelio. Amén. Si usted va no le voy a mencionar tan lejos, aquí cerquitas. Si usted sale ahorita y se da unas vueltas aquí por la Nor o por la Benais, usted va a encontrar hermanos llenos del Espíritu Santo que están siendo usados para predicar el evangelio. Ahí están con su bocinita, con su micrófono, predicando el evangelio. Y los felicito porque ustedes lo que están haciendo aquí es preparándose para el día de mañana. En sus trabajos se le presente una persona, ustedes tengan el conocimiento y puedan explicarles realmente el propósito de Jesucristo en la tierra. Amén. Entonces, aquí estamos para prepararnos. Pero si usted siente en su corazón salir y predicar y evangelizar, hágalo. No se detenga, porque si lo sientes porque el Espíritu Santo se lo ha puesto en su corazón. Agarre su bocina y su micrófono y hágalo. Amén. Pero empápese de la palabra de Dios, para que cuando se le arrime el testigo de Jehová, se le arrime otra denominación, usted sepa cómo explicarle el propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Entonces el punto número 1 dice que yo trato de puntos que el Espíritu Santo me hace sentir, digo, permanecéis. Sabemos lo que la palabra es permanecéis, ¿verdad? Permanecer en un lugar, fundados. Es como, fundados viene como de un cimiento donde tienes que estar bien fundado, bien afirmado, bien establecido, bien sentado. Amén. Firmes, similar, estar firmes en lo que has creído, como les mencioné, estar firmes en lo que tú crees, en la fe que Dios te puso en tu corazón, estar firmes en la fe del evangelio. Dice, sin moveros de la esperanza del evangelio. Que no vaya a venir alguien y le diga, no, tú estás mal. Y le empiece a hablar teología y tantas cosas de que psicología, teología y todo eso, y usted se quede como, así como dicen, pensando, ¿tendrá razón él? Ajá. A lo mejor sí tiene razón y yo estoy en el lugar equivocado. Entonces ahí es donde usted dice, no, yo no estoy equivocado, porque yo ya sé que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a morir por mí, que Él se entregó por mí, que ahora soy sellado con el Espíritu Santo, que ahora el Espíritu Santo mora dentro de mí, que lo que está escrito es la palabra de Dios y que hay una convicción dentro de su corazón de que la palabra que fue escrita por Pablo, que fue escrita por los apóstoles, que toda esa escritura fue inspirada por el Espíritu Santo,
Que no fue nada más porque ellos dijeron, no tengo nada que hacer, me voy a poner a hacer una carta. No, todo lo que está escrito es inspiración del Espíritu Santo usando al hombre. Entonces agarre esa convicción, seamos firmes, estemos bien fundamentados para que nada nos mueva de la esperanza que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es su esperanza? Es estar un día con Él. Amén. Por eso todos nos esforzamos a venir, a prepararnos, para que un día podamos disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros allá en el cielo. Amén. Mire qué rápido acabé. Ese es el objetivo de la clase. Dice, el objetivo de la clase, dice, es valorar la inmensa obra que realizó Cristo por nosotros al reconciliarnos con el Padre Celestial. Amén. Esa es la obra que Jesucristo realizó cuando vino a la tierra. Pero para poder reconciliarnos, ¿qué tuvo que hacer? Morir en la cruz. Amén. Porque podemos ir a transportarnos hasta el Antiguo Testamento, donde se hacían los sacrificios para que el hombre fuera redimido del pecado. Amén. ¿Cuántos animalitos fueron degollados? ¿Cuántas palomas? ¿Para qué? Para reconciliar al hombre. Pero en sí, esa era una tipología de lo que iba a venir, que era Jesucristo. Que Jesucristo iba a ser ahora el Cordero, el que iba a morir en la cruz, el que iba a ser sacrificado para reconciliarnos, como leímos, para Él mismo, pero también exaltando al Padre. Amén. Dice, el otro objetivo era entender bien el aspecto de la naturaleza divina y eterna de nuestro Señor Jesucristo, es lo que hablamos. Amén. Jesucristo era la imagen de Dios en la tierra. Amén. El 3 era anhelar, poseer las características espirituales de ser santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Hermano, el objetivo 2. Amén. Esa parte es bien importante porque cuando habla con los católicos, ellos le dicen que María es la madre de Dios. Sí. Cuando decimos que Dios, que Cristo es Dios, que Jesús es Dios y que los tres son una sola persona, se necesita explicar bien eso a la gente que dice que María es la madre de Dios. Y la otra cosa es que no debemos olvidar y debemos entenderlo bien. Si Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda creación, debemos entender bien eso. Si no está hablando de que fue creado, entonces ¿de qué está hablando Pablo? Lo que está hablando es de que en rango Él es la preeminencia de toda la creación. Él nunca fue creado, pero él es como la persona más importante de toda la creación. Amén. Sí, como, no sé si escucharon al hermano Juan, pero es bien entender el aspecto de la naturaleza divina y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Son puntos bien importantes donde tenemos que entender que Jesucristo no fue creado. Amén. Jesucristo era Dios. Entonces todo eso lo entendemos, ¿verdad? Que Jesucristo era Dios, que Él nunca fue creado, que no es como lo trataban de introducir en la iglesia de Colosenses, que Él venía de una creación. Amén. Entonces, como le digo, este punto número 3 es ese donde anhelemos siempre poseer las características espirituales de ser santos. Características espirituales de ser santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. ¿Cuál es el versículo de los caballeros que siempre nos... 2 Timoteo 3:15, ¿eh? Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, amén, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces cuando estamos así, le digo, porque nos ha pasado, es cuando dice, irreprensibles delante de Dios, y nosotros tenemos la costumbre de levantar la Biblia, y a veces cuando en nuestra humanidad levantamos la Biblia, decimos, yo le digo en mi persona, no sé en usted, pero la levanto y digo, de veras, no le he fallado a mi Señor en este día. De veras soy irreprensible.
Entonces, eso me demanda a mí que cuando yo levante mi Biblia para exaltar el nombre de Jesucristo y decir que a través de Él yo ya soy irreprensible, que soy santo, me demanda a mí mismo a vivir más en santidad. Amén. A caminar más en justicia, caminar en rectitud, caminar en santidad. Amén. Ese levantar tu Biblia, es exaltar el nombre y comprometerte a que lo vas a hacer. Entonces, es anhelar y caminar espiritualmente para ser santos y ser irreprensibles delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ya acabamos, pero vamos a hacer un repaso rápido. Entonces, vamos a un repaso rápido, ¿eh? Para los que llegaron poquito más tarde. Dice Colosenses, ¿verdad? Hablamos de que en Colosenses Pablo llegó y se estableció ahí, ¿verdad? No, en Colosas, ¿verdad? Ese cómo les cambié, ¿verdad? Cómo se los cambié y no me captaron. ¿Verdad que no me captaron lo que les cambié? ¿Sí? Ya les puse la primera X. Empezamos hablando de que Pablo nunca estuvo en la iglesia de Colosenses. Y yo les dije ahorita, cuando Pablo llegó a Colosenses, no me captaron. ¿Verdad que nadie me captó lo que les dije? Amén. Amén. Entonces, Pablo nunca llegó a Colosenses, solo escribió la carta porque Epafras, él informó a Pablo sobre lo que estaba sucediendo ahí. Llévense eso en su corazón, Pablo nunca estuvo ahí. Este es el bosquejo, que realmente todo predicador, todo ministro que enseña, nunca enseña su bosquejo. Pero esto es importante porque estamos en una escuela y es bueno que usted sepa cómo se preparan bosquejos para que el día que Dios lo use y se presente aquí, esté aquí presente enfrente y tenga una idea de cómo son bosquejos. Amén. Esto fue lo que nuestro hermano Juan nos explicó sobre las sectas, las herejías, los judaizantes, los ascetas, los esenios. ¿Saben que los judaizantes querían circuncidar a los nuevos convertidos cristianos? Y hubo una reunión oficial de los apóstoles en el cual estuvo Pablo y se hizo una carta donde se llegó a un acuerdo que el cristiano se debe abstener de sangre, debe vivir en santidad, no andar en inmoralidad. Amén. Pastor. Y lo sacrificado a los ídolos. Y lo sacrificado a los ídolos. Amén. Eran tres cosas bien importantes. La sangre, no comer sangre, lo sacrificado a los ídolos y vivir en santidad, no andar en inmoralidad. ¿Sabe lo que es la palabra inmoralidad? ¿Verdad? No hay que entrar en detalles en eso, pero ustedes saben, ¿verdad? Y si no sabe, después me pregunta, para no entrar. Este es nuestro primer título, Cristo y su relación con el Padre y la creación. Ya lo miramos, que Jesucristo es la imagen misma de Dios Creador, Dios Padre. Amén. Y ahí tenemos los versículos donde Pablo se introduce explicando a la iglesia de Colosenses sobre que Jesucristo era la imagen misma de Dios, el cual es la imagen misma de Dios. Vemos ahí que Juan afirma con claridad, estuvimos leyendo los versículos de Juan 1 al 15, Filipenses 2, 6 al 7, y para recordarles, lean Hebreos 1 del 1 al 3. Amén. Entonces, Jesucristo se despojó de sí mismo para venir a la tierra. Amén. Vemos el subtítulo B que dice que Él es el agente de la creación. ¿Quién crió todo? Dios, siendo mismo Jesucristo. Amén. Dice que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por Jesucristo y fue creado para Él mismo. Amén. Y Él es antes de toda la creación y todas las cosas que hay por Él subsisten y son para Él. Y para Él.
En Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Lo pusimos un subtracto, sacamos un subtracto de esos versículos que dice, en Cristo fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Ahora vamos a la parte redentora. ¿Quién es el redentor? Jesucristo, amén. Porque Él es la cabeza, Él es el cuerpo de la iglesia. Si nosotros nos arrancamos la cabeza, ¿qué pasa? El cuerpo no se mueve, ya no está muerto el cuerpo. Muere el cuerpo, entonces por eso Jesucristo, Él es la cabeza. Porque en Él están los pensamientos, amén. Están los movimientos, las señales, todo lo que hay en el cuerpo. Cuando usted mueve un dedo, todo ya está mandando señal al cerebro, al cuerpo. Entonces el Espíritu Santo, siendo Jesucristo, nos manda las señales al cuerpo. Haz esto, muévete para allá, haz esto, quita acá, busca de Dios. Todo eso es el cuerpo, amén. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Aleluya. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No se sienta si no se le da un privilegio o no está haciendo algo, sigue orando a Dios para que Dios lo ponga a trabajar. Amén. Hay diáconos, hay maestros, todos los dones que Dios tiene para su iglesia. Amén. Dice la gente de la restauración. Hay palabras que a veces yo, como la gente, se me hace un poquito, pero me hubiera gustado. Jesucristo es el que restaura todas las cosas. ¿Sí? Son temas que seguimos el orden de la guía, pero yo le hubiera puesto Jesucristo es el que da restauración a todas las cosas. Amén. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿En quién? ¿En quién? En Jesucristo. Eso es lo que yo quiero que nosotros nos llevemos. Como les dije al principio. ¿A quién está tratando a la iglesia colosense le está tratando de explicar que Jesucristo es Dios? Amén. Eso es lo que usted se lleva en su corazón. Que Jesucristo es Dios. Eso es lo que quiere Pablo. Amén. Que entendamos que Jesucristo es Dios. Que todo fue creado por Él y para Él. Amén. Que Él es desde el principio Él era y sigue siendo y será. Amén. Eso llévese en su corazón. Dice aquí, está hablando de que nosotros éramos en otro tiempo. Podemos entrar en detalles, pero todos sabemos que sin Cristo éramos hombres naturales, sin temor a Dios, sin temor a hacer maldad. Amén. Ahora que venimos a Cristo, Él nos reconcilia con Él mismo. Eso fue lo que expliqué. La iglesia necesita serle fiel hasta el fin. La esposa y el esposo necesitamos ser fieles. Amén. Primero a Cristo. Si usted es fiel a Cristo, es fiel a su esposa. Si usted es fiel a Cristo, es fiel a su esposo. Pero si usted no le es fiel a Cristo, no espere que su esposa, su esposo le sea fiel. No, porque no hay temor. El temor es bien importante para el hombre, para el humano. El temor a Dios es lo más importante. Porque si nosotros tenemos temor, tenemos el temor de fallarle a Dios, de no hacer las cosas que a Dios le agradan. El objetivo, pues ya lo vimos. Nuestro hermano Juan dio unos puntos bien importantes que sé que él los va a compartir también en su tiempo de clase, para que todos podamos aprender del punto que él lo explicó también. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a salir temprano, Pongámonos de pie, hermanos. Y le damos el tiempo a... ¿Quieres orar? Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Benecer que ore, que nos despide en oración. Muy preciosa clase, hermanos. Espero que por medio del Espíritu Santo hayamos entendido de que el Padre es el creador, el Hijo es el que nos redime, nos limpia